Al principio de esta edición, hoy la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda podría fijar medidas cautelares en el conflicto fronterizo con Nicaragua. Para ampliarnos el tema se encuentran con nosotros el señor Carlos Roversi, vicecanciller de la República y canciller en ejercicio, y Eduardo Ulibarri, embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Laura Quesada con la entrevista. Buenos días, Laura. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Efectivamente, está con nosotros el señor Carlos Roversi, quien es canciller en ejercicio en este momento, y el señor Eduardo Ulibarri, embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas. Gracias por estar aquí en Telenoticias. Vamos de inmediato al detalle. Don Carlos, tal vez lo importante acá es explicar sobre qué es este fallo, porque de repente hay personas que creen que esta es una sentencia definitiva y que con eso se va a solucionar ya el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica. Ok, aquí no hay ni un fallo ni una sentencia, lo que hay es lo que denomina en derecho internacional una ordenanza o una disposición. Es como cuando uno se va a un juicio, pongo el parangón o que no sea similar. Cuando un abogado en un juicio presenta una excepción, un estado de excepción, el juez tendrá que resolverlo. Aquí lo que se está discutiendo son las medidas cautelares que Costa Rica ha solicitado, especialmente dos, que es el retiro de las tropas y la suspensión de las actividades en Isla Calero. Entonces va a haber una ordenanza, va a haber una disposición sobre esos dos temas. El tema de fondo se va a generar años después. Por eso mismo es que hemos dicho en algún momento es que podría no darse ni siquiera la ordenanza, sino que el Tribunal de La Haya determine que eso lo resuelve hasta el final. Ese es el otro tema que quiero tocar con usted. Ustedes, el gobierno hasta ahora ha hablado de 5 posibles escenarios o 5 direcciones en las cuales podría resolver la Corte Internacional de Justicia el día de hoy. Tal vez si las mencionamos brevemente para que al final usted me diga, de esos escenarios, ¿cuál sería el mejor y cuál sería el peor para Costa Rica? Bueno, muy rápidamente, el primer escenario es que la Corte diga no voy a dar ordenanzas y vamos a esperar el resultado final del juicio, lo que continuaría con el proceso. O sea, que no le dicte medidas a Nicaragua. Que no dicte medidas a Nicaragua. La segunda es lo que nosotros hemos llamado el escenario OEA, que fue el que Costa Rica respaldó en su momento ante la OEA, que es se retire Nicaragua, no entre Costa Rica, se declare como zona de distensión Isla Calero y nombrar un tercer parte que administre, que digamos hay algunas dudas, pero digamos ese sería el escenario, repito, que es el que Costa Rica respaldó en su momento a la OEA, aunque no sea digamos el más atractivo para el país, pero que nos parecía que por el bien de la paz era el que podría lograrse. El tercero es que dicte que salga Nicaragua, pero no diga quién administre. Eso nos obliga a nosotros a pedir una aclaración, que es lo único instrumento que se le puede pedir a la Corte. El cuarto es que lo que llaman los abogados el status quo ante, o sea, que vuelva al estado anterior de la situación de la invasión. O sea, Costa Rica administra, Nicaragua sale, Nicaragua no hace actividades en Isla Calero. Y el quinto escenario es ese mismo cuarto, agregándole un elemento más, que es la suspensión del dragado. Elemento que nosotros no tenemos interés, elemento que a nosotros nos parece un poco peligroso que se diera, porque entonces ahí sí podría haber alguna reacción de Nicaragua. De esos 5, ¿cuál sería lo mejor que nos podría pasar hoy, el mejor escenario para Costa Rica y el peor escenario? Le pongo que el único escenario que no nos agrada, no lo llamamos el peor porque el proceso sigue, no hemos perdido Isla Calero, Isla Portillo, el escenario que menos nos gusta, digamos, es el primero, que no dicte medidas cautelares porque queda un vacío en el derecho internacional. ¿Y significaría que Nicaragua permanecería siempre igual allá en la zona? Podría significar que Nicaragua permanezca en la zona. Los otros 4 escenarios será un éxito diplomático para Costa Rica. Don Eduardo, en el peor de los casos, por ejemplo, que la Corte hoy no le dicte ningún tipo de medida a Nicaragua, la situación continúe igual, o caso, por ejemplo, que el fallo sea favorable para Costa Rica, pero que Nicaragua decidiera no acatar esas disposiciones, Costa Rica siempre acudiría a Naciones Unidas como el segundo paso. Si el fallo es favorable, si la resolución, es favorable a Costa Rica y Nicaragua no cumple, hay un mecanismo establecido por la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 91, según el cual el país afectado, en este caso Costa Rica, puede acudir al Consejo de Seguridad. Obviamente acudir al Consejo de Seguridad no implica una decisión automática, pero por lo menos la vía está abierta explícitamente. Si el fallo o la resolución no fuera favorable o no concediera las medidas cautelares, ahí ya sería un poco más complicado acudir al Consejo de Seguridad porque no hay
nada que haya cambiado la situación, que la haya agravado desde un punto de vista del conflicto, y entonces creo que probablemente, aunque esto habrá que discutirlo con mucho más detalle, probablemente habrá que seguir por la vía de la Corte Internacional de Justicia, que en cualquier circunstancia vamos a seguir por ella, y ver qué otras medidas diplomáticas se pueden lograr, sobre todo para que Nicaragua no tenga presencia militar en la zona. Digamos que Costa Rica decidiera ir a la ONU porque hay un fallo hoy favorable a Costa Rica y Nicaragua no lo acate. ¿Cuánto podría tardar en la ONU en resolverse un asunto como este, visto que hay conflictos en este momento que podrían catalogarse más graves en África, Medio Oriente? La decisión del Consejo de Seguridad generalmente es rápida. Lo que pasa es que el grado de fuerza de esa decisión puede ser relativamente débil. El Consejo de Seguridad tiene como una especie de abanico de posibilidades. El abanico más fuerte es dictar una resolución que implica medidas sobre el terreno. Por ejemplo, presencia de observadores, incluso intervención militar, embargos, etcétera. Otro escenario es una resolución pero que no tiene medidas sobre el terreno, y después de ahí hacia abajo hay otra gran cantidad de posibilidades. Por ejemplo, lo que se llama una declaración presidencial, que simplemente el Consejo le dice a su presidente que salga a dar una declaración que refleje el consenso del Consejo. Después hay comunicados de prensa y hay lo que se llama elementos para la prensa. Todo eso es fundamentalmente declarativo, y normalmente lo que se hace es instar a los países a que busquen soluciones pacíficas. Por ejemplo, ahora recientemente que ha habido un conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, lo que hubo fue una declaración presidencial instándolos a buscar una solución pacífica. O una decisión que tiene que tomar todavía Costa Rica dependerá del fallo de hoy. Exactamente. Y para cerrar, tal vez, don Carlos, mientras esto sucede en la frontera, uno de repente, por reportes que se han hecho, hay como incertidumbre en la gente sobre lo que podría pasar hoy en la frontera con los militares nicaragüenses y con la policía costarricense. ¿Cuál es la situación de seguridad allá? ¿Podría hoy o después del fallo generarse algún tipo de conflicto? ¿Qué directriz tiene la policía nuestra? Bueno, la información que tenemos es que hay una tranquilidad tensa, pongámoslo en ese escenario. Nosotros desde hace meses de que empezó el conflicto hemos ido reforzando el cuerpo policial. Ya desde hace una semana está todo el cuerpo policial que reforzamos, que se dan entre 1.500, 1.600 hombres en total en toda la parte de la frontera. Tenemos un operativo montado por la Comisión de Emergencias, declaramos emergencia a la zona por cualquier circunstancia. Tenemos paramédicos, tenemos médicos, tenemos zonas de evacuación porque pudiera presentarse alguna situación. Pero déjeme decirle que de acuerdo a las declaraciones que dio el general Avilés, jefe del ejército nicaragüense, y que nos parece una persona más sensata por lo menos que otras personas en Nicaragua, su posición es de no confrontación, de no enfrentamiento, así que nosotros tenemos esperanza que la cosa vaya a caminar con absoluta normalidad en el territorio, pero tenemos la responsabilidad de estar preparados por cualquier otra situación. Ahora, finalmente, ya para finalizar, hoy, con respecto al fallo, o a esa, resolución que emitirá la Corte Internacional de Justicia, escuchaba yo algunos comentarios que en pasillos en La Haya anoche se decía que la Corte puede emitir una resolución salomónica, que le quede bien a este país y que le quede bien, por decirlo así, al otro país, en el sentido de que le diga a Nicaragua, retire sus tropas, pero que le permita continuar con el dragado, siempre garantizando que parará el daño ambiental. ¿Eso es una posibilidad, un escenario? Bueno, ese es el escenario 2 que llamamos nosotros, escenario ¿Es OEA. más probable ustedes ese escenario? Digamos, yo lo veo bastante probable. Para Costa Rica lo esencial es que salgan las tropas. Además hay que ver, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de dragado. Uno es el dragado que se ha hecho para abrir el canal en territorio costarricense, que para nosotros eso sí ha sido inaceptable, y otro es el dragado de Nicaragua en el río San Juan. Nosotros no veríamos como algo preocupante que la Corte le diga a Nicaragua sigan el dragado por su río, porque eso sería en territorio de ellos. Pero siempre que garantice que el daño ambiental No se frena. Se frena, exactamente, en el territorio costarricense. Obviamente el ambiente y el entorno no conoce fronteras y cualquier daño del río San Juan afectará tanto a Nicaragua como a Costa Rica, pero ya ese es un ámbito territorial bajo el dominio indiscutible de Nicaragua. Una decisión así dividida, digamos, no sería para Costa Rica un fracaso jurídico, digamos, en esta etapa del proceso, no lo veríamos así. Yo creo que no, o sea, para nosotros cualquier cosa que pase por retirar las tropas de Nicaragua es un triunfo. Y ojalá los nicaragüenses también vean lo que suceda hoy como un triunfo, porque lo mejor sería que los dos consideremos que triunfamos y entonces no habrá mucho motivo para seguir con una gran tensión. Tal es así que, le repito, Costa Rica aceptó en el marco de la OEA, 22 países, solo 2 países rechazaron,
esa propuesta o sea, que nos hemos llevado varios meses con un gasto millonario solo por la cabezonada de los dirigentes nicaragüenses. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto. Esperaremos pacientemente la resolución esta mañana del señor embajador en ejercicio, canciller en ejercicio y el señor embajador ante la ONU. Encantado. Nosotros vamos a un corte comercial y venimos con más información aquí en Telenoticias. No se despegue de su televisor.